Este se define como el descenso de la capacidad para desempeñar las actividades de la vida diaria, por el deterioro de las funciones motoras. Se caracteriza por la reducción de la tolerancia a la capacidad física, debilidad muscular progresiva y, en casos graves, pérdida de los automatismos y reflejos posturales necesarios para la deambulación. Se clasifica de la siguiente manera. La inmovilidad se clasifica de modo relativa o absoluta. La relativa concierne en donde se presenta una vida sedentaria para la persona, pero es capaz de movilizarse. Es importante aclarar que no existe movilidad como tal. Aún con un paciente encamado en las últimas etapas, existe latente la capacidad de ser trasladados y la movilidad autónoma pasiva o vegetativa. En cuanto a su epidemiología, podemos mencionar que generalmente las personas mayores a 65 años presentan dificultad de movimientos en un 18% y mayores a 75 años en un 50%. La prevalencia del síndrome de inmovilidad aumenta con la edad. De un 7 a un 22% de los ancianos hospitalizados sufren de restricciones físicas. El 50% de los ancianos hospitalizados en forma aguda fallecen a los 6 meses. Con el envejecimiento, se produce una limitación en las actividades. Los sistemas del organismo pueden hacer al anciano más sensible a factores externos. Todos estos cambios se verán potenciados en la persona con inmovilidad. Se presentan los siguientes cambios. En cuanto a la exploración de la movilidad del paciente de la tercera edad, debe llevar un calzado y una vestimenta que habitualmente utiliza, muy cómoda, no de mucho peso, y usar los dispositivos de ayuda que utilice habitualmente. En cuanto al manejo del paciente, debe ser proactivo y no tiene que ser reactivo. Por ejemplo, se deben prevenir los problemas informando al paciente y a los familiares sobre las posibles complicaciones que esta persona debe de tener y no simplemente solo solucionar los problemas. En cuanto a la intervención de la terapia ocupacional en personas que presentan el síndrome de inmovilidad, propone una intervención que no pretende cambiar en cuanto a las características fisiológicas o psicológicas, sino que intenta facilitar el desempeño en diversas actividades de la vida diaria del paciente mediante las actividades de dicho día. En cuanto a la prevención, se puede dividir en primaria, secundaria y terciaria. En cuanto a la primaria, se busca mantener el grado de movilidad. El ejercicio se ajustará según la patología y severidad de la misma enfermedad del paciente. En el caso de los ancianos enfermos más frágiles, se les recomienda ejercitar de baja intensidad y aeróbicos. En cambio, a los ancianos hospitalizados o institucionados es fundamental proporcionar actividades fuera de lo habitual según sus posibilidades de estos. Los ejercicios se recomiendan suspender en caso de dolor o algún mareo.
En cuanto a las secundarias, una vez detectada en la clínica, se debe incluir una serie de adaptaciones del entorno del paciente que éste favorezca los desplazamientos y estimulen el mantenimiento de la autonomía. Evitar barreras arquitectónicas, estimular la independencia y adaptaciones técnicas. Por ejemplo, sería facilitar para abrir las puertas, los pasillos y las habitaciones amplias, retirar muebles que interfieren con la ambulación del paciente. En cuanto a la prevención de complicaciones cutáneas, sería cambios en la postura, seguir una adecuada rotación determinada, respetando las alineaciones corporales. Para la segunda sería utilizar almohadillas en las zonas de mayor presión, como sería en los codos, en las rodillas, en los sacros, en las escápulas. Sería de igual manera mantener una adecuada higiene con secado de estricto en la piel, en las sábanas suaves, habitación ventilada todo el tiempo. Aporte adecuado de líquidos y alimentos evitando déficit proteico. Es muy importante que nosotros conozcamos cuál es el síndrome de inmovilización, cuál es el concepto más que nada, las complicaciones que este conlleva, pero principalmente cómo poder prevenirlo y tratarlo adecuadamente, ya que este es un síndrome muy común en todo el mundo, el cual el adulto mayor sufre.